Esto es marketing para no marqueteros. Oye, y de esos proyectos, ¿cuáles son los que más te han gustado o que digas que son los mejores? Pues mira, cuando empezó la pandemia nos empezaron a buscar e-commerce y como que se nos antojaba entrarle a otro. Entonces abrimos se hizo un segundo equipo dentro de la agencia para exclusivamente e-commerce. Ese, o sea, lo que decíamos internamente, o sea, el inmobiliario nos encanta, pero sí llega a ser más serio, llega a ser más, o sea, si lo decimos feo, aburrido, ¿no? Porque sigue siendo muy, o sea, vaya, son casas, son ladrillos, son tal, o sea. Entonces el e-commerce como que también empezó a traer pues otra vibra, pues hay que ponernos más creativos y podemos jugar más y podemos hacer cosas más, no sé, jugar con el humor, jugar con, no sé, moda, jugar con tendencias, jugar con tal. Entonces como que fue también reto de cambiar nuestra estructura porque ya estamos como hechos muy en procesos, pero justo cerramos un cliente que lo mismo, ¿no? Trabajaba con puras agencias de Ciudad de México. Entramos a una licitación y de las dos marcas que dio, nos dio una, ¿no? Como que la que para ellos era la más safe, pero ya venía como en bajada. Entonces, como que le dimos la vuelta, y la otra se la dio a una agencia de Ciudad de México. Ya a los 3 meses nos dieron las dos marcas. Y esas han sido como las dos marcas más, o sea, que ha sido un reto de presupuesto muy importante. O sea, ellos ya le metían $1,000,000. Oye, ¿y con qué marcas trabajabas en tu agencia? De hecho, la tuvimos en el podcast. Una es Rounderbone, que fue la primera que nos dieron, que está a nivel nacional y Estados Unidos. Lo que nosotros llevábamos con ellos fue nacional, a nivel México. Pero sí, pues bueno, creció bastante y lo que pasa es que ellos ya estaban en e-commerce antes de la pandemia y les tocó el boom de la pandemia y acabando la pandemia empezó a caer. Entonces ahí fue cuando entraron como a que algo no estamos haciendo tan bien, ¿no? O sea, ¿qué tanto había sido nuestro logro o qué tanto había sido la pandemia? Y de ahí como que entramos un poco a optimizar la parte de publicidad pagada y llegamos otra vez a un buen punto en el que estaba, ¿no? O sea, ellos lo medían como en cuánto le metía y cuánto salía. ¿Eres estudiante y sueñas con convertirte en un experto en marketing digital? Entra en el programa de Younglings de Genesis Digital Thinking. Ofrecemos horas de entrenamiento, certificaciones y práctica intensiva. Si eres de los mejores, queremos que te quedes de tiempo completo en nuestro equipo. Aplica ahora y comienza tu carrera como marketer. Da clic aquí. Entonces, ¿cómo nace esta idea de tu agencia Digital Thinking o qué pasó para que llegaras a ese punto? O sea, me voy a ir todavía varios pasos atrás. O sea, a mí lo que me dice mucho mi esposa es, a ver, no puede ser que hagas estrategias de marketing para tus clientes y no tengas, o sea, no estés generando clientes a través de una estrategia de marketing digital para tu agencia, para tu negocio. Porque, y es un poco, pasa mucho en las agencias, ¿no? O sea, no nos comemos nuestra propia medicina. Entonces, o sea, lo hacemos muy bien como dices, para otros, pero nosotros no nos tomamos nuestro propio consejo. O sea, como que no sale de ahí. Bueno, empieza con esa, digamos, ahí se sembró la semilla, pero probamos muchas cosas. O sea, nosotros nos enfocamos más a la parte de publicidad pagada, empezamos a meter publicidad pagada. Obviamente tampoco tenemos los presupuestos que estamos acostumbrados a manejar de nuestros clientes. Entonces, también era un reto. Hablando de retos, en la pandemia empezamos a crear nuestros retos inmobiliarios. Entonces, empezaba a llegar mucha gente y dábamos como curso en vivo, lo grabábamos y después lo vendíamos. Y se hizo bueno, o sea, lo hicimos por 2 años. Era una chinga, porque o sea, la semana que duraba el reto eran 5 días de estar en vivo, de presentar, o sea, hacer toda la presentación, preparar el material. Claro. O sea, sí era mucho. Y lo que no me gustó, o sea, fue una experiencia padre, hicimos una buena base de datos, muchos inmobiliarios, o sea, nos decían, o sea, es que, porque aparte varias cosas las dimos gratis y otras pues ya pagada, pues me dijo, o sea, por lo que me dieron, o sea, he pagado 10 veces más y no me han dado nada, ¿no? En cursos. Entonces, o sea, como que ese fue el primer feedback de, oye, tenemos algo que la gente sí quiere, que no sabe cómo encontrar. Lo que no me gustó fue el tipo de perfil que atraíamos. Como era un reto gratis, traes al independiente, al que no tiene un presupuesto, al que quiere aprender a hacerlo porque no va, o sea, quiere como, yo lo hago para mí, ¿no? O sea, como que no equipos grandes, no una cabeza, un tomador de decisión, pero pues bueno,
sí cayeron un par, ¿no? De esos tomadores de decisiones grandes. Entonces, como que aquí hay algo, pero llega mucha... O sea, es que no es basura. O sea, como que lo que le dices paja, pero sí es útil. O sea, no quiero menospreciarlo porque claro que es bueno. Pero sí, o sea, ¿cómo le hago para que sean más de estos dos que de los otros 100 y tantos, ¿no? O 300 que llegan al reto, ¿no? Entonces, como que desde ahí estaba. Digo, estoy saltando de épocas, pero también algo que me pasaba es que en cada reunión con clientes tenía como que volver a explicar el concepto, ¿no? Es que a ver, vamos a hacer retargeting. Oye, ¿qué es retargeting? ¿Qué es remarketing? Mira, es esto. Lo tenía que explicar 50 veces. O sea, me veía en una semana explicando 5 veces la misma cosa. Entonces, como que dije, incluso a clientes que ya se los había explicado, se los tenía que volver a explicar, ¿no? Entonces, como que era un poco también de, digo, estoy desperdiciando mucho tiempo ahí. No es desperdicio porque pues al final de cuentas, o sea, lo que buscan es que yo se los explique, claro, porque ya tengo su confianza, pero sí decía, ¿cómo lo hago más eficiente? Okay. Y entonces ahí empezó Marketing para No Marketeros. Eso creo que lo empecé en 2019, pero lo empecé en mi casa, yo solito. Me metí a unos cursos de cómo abrir tu canal en YouTube y cómo hacerlo bien y la parte de SEO en los canales de YouTube. O sea, como que fue muy artesanal yo, como proyecto propio, ¿no? Y era más, a ver, creo que me tengo que atrever a salir en la cámara, creo que me tengo que, o sea, porque yo soy muy tímido. Entonces dije, o sea, tengo que aprender a hacer esto. Y sobre todo era, o sea, el principal motivador era dejar de tener que explicar lo mismo 50 veces. Mejor hago un video y cuando me hagan la pregunta, se los mando con mi explicación, o sea, con lo mismo que están buscando, mi explicación, yo en cámara, me están viendo, sigue estando mi confianza, o sea, su confianza a mí, y entonces ya se los mando, y ya no, o sea, y ahí le ahorro 1 hora a la semana, ¿no? Por decir algo. Claro. Entonces, esa era la idea inicial, me gustó, o sea, sí intenté ser constante, 1 año, estuve constante, pero era un tema porque mi esposa me grababa. Entonces teníamos que encontrar un tiempo, normalmente eran los fines de semana, para que ella, o sea, hiciéramos todo el set en mi casa con una cámara así. Era muy casero. Sí. Pero bueno, fue 1 año en el que funcionó. O sea, estaba ahí, okay, iba creciendo poco a poco y de repente, pues bueno, justo nació mi hija, la mayor, y ya no había tiempo. O sea, tanto de mi esposa conmigo, o sea, era imposible coordinarnos. Entonces como que se quedó ahí en pausa. Y justo entró la pandemia, de repente veo que el canal empezó a crecer. Curiosamente en Perú empezó a crecer y de repente dije, ¿por qué está creciendo en Perú? No, y ya como que me metí a investigar y vi que en 2 universidades como que montaron uno de los videos explicando no me acuerdo qué, pero lo montaron ahí en su sitio web de la universidad. O sea, no sé si era como un curso interno o algo, y de repente empezó a subir. Y ya como que dije, no, lo tengo que retomar. Y pasaron 2 años y no lo retomaba. Yo me daba cuenta porque yo era el que hacía las ventas y salía a buscar clientes, ¿no? Cuando terminaba yo de hacer una presentación y de todas las preguntas que me hacía el cliente, o sea, empecé a escuchar el mismo comentario repetido. Es que, para empezar, todos están escépticos de las agencias, ¿no? Porque ya han tenido 3 historias de terror con agencias de marketing. Entonces llegas luego y traen un muro ahí de defensa, ¿no? Que no quieren saber nada de ti. Entonces, siempre terminando, varios como que notaba un cambio ya al final de la presentación en la actitud. Y si hubo unos 2, 3 que me decían, no, es que tú sí me das confianza. O sea, sí me das confianza en la forma en la que me lo explicaste. Entonces dije, ¿cómo hago? Porque, o sea, yo tenía que ir a conseguir la cita con la persona, ir. Y pues o sea, era tiempo y no podías hacer, o sea, eran 3 citas a la semana máximo, ¿no? Claro. Era mucho tocar puerta, picar piedra. Entonces digo, ¿cómo lo hago más grande? Entonces de ahí empezó el canal. Entonces sí, o sea, a lo que iba era eso, o sea, ¿cómo hago esta parte de explicarlo para ganarme la confianza? Y aparte era que de por sí mis clientes necesitaban esa explicación 50 veces, entonces ¿cómo hago más eficiente? ¿Sabías que email es el canal más rentable para e-commerce? Más que Facebook Ads, más que TikTok, email ha logrado generar hasta 45% de las ventas anuales para nuestros clientes y a la fracción del costo de sus campañas de Meta. Si esto es algo que te gustaría para tu e-commerce, entra a la liga que está en pantalla. Esto es marketing para no marketeros.